El personaje que yo interpreto es el de Marieta, que es la madre de Melody. Marieta representa un poco toda la parte conservadora, más reaccionaria, ultracatólica de la sociedad. De hecho, es que nuestra hija huye de nosotros un año antes y yo llego a Nueva York buscándola. Realmente porque me he quedado sola, porque me he separado de mi marido, y claro, el problema surge cuando yo llego a Nueva York y me encuentro donde se ha metido mi hija, ¿no? Que está con un señor 30 años mayor que ella, en un sitio que a mí no me gusta, viviendo en una buhardilla, en un sitio que me parece horroroso, que es todo lo que yo nunca hubiera deseado para mi hija, ¿no? Pero sin embargo, ese choque hace un giro. Y bueno, pues el personaje de ella también, el personaje de Marieta también hace un giro espectacular de 180 grados y bueno, ya hasta ahí puedo contar. Bueno, mi personaje es John, soy el marido de Marieta y los dos padres de Melody. John también procede del sur de Dallas, pueblecito de Garland, de un pueblecito cerca de Dallas, y vienen con toda la influencia de lo que significa el mundo tejano, en principio siguiendo la estela que ha dejado su niña, Melody, que ha huido de casa. Los conflictos que surgen entre el matrimonio y tal van a tener un desarrollo imprevisto, una conclusión imprevista cuando llegan a Manhattan y Boris, que es la esencia de Manhattan, los confrontan con su propia realidad, y a partir de ahí hay un cambio muy interesante. Bueno, y después de lo que han contado de los padres, pues ya os imaginaréis cómo es la hija. La hija, siendo hija de estos padres, pues va huyendo un poco de esa madre ultracatólica, de ese padre de la Asociación Nacional del Rifle, y va huyendo un poco a Nueva York. Y allí se encuentra, pues que bueno, no tiene nada, está acostumbrada a moverse en concursos de belleza, de estas niñas que siempre han ido a lo largo de la historia de su vida presentándose a concursos de belleza y teniendo una vida pues un poco en ese marco. Y de repente sale huyendo un poco de ese círculo y llega a Nueva York, donde conoce a Boris, que es todo lo contrario a lo que ella conoce. Y se sorprende un poco de este hombre con esa visión tan peculiar de la vida, y al final lo que parece que va a ser un encuentro entre los dos, al final lo que se convierte en un enamoramiento basado en la admiración o en un montón de cosas que yo creo que se contrapone a lo que es ella, y ahí surge pues una historia que se va entrelazando con la llegada de los padres que van buscándola y más o menos eso. Y a medida de la función, yo creo que el personaje de Melody se va transformando, va pasando por una evolución en la que se va transformando a raíz de lo que le da este personaje, Boris, ¿no? Igual todos los personajes se van transformando en la función con la aparición de unos y otros. Y eso es lo que puedo contar. Bueno, pues mi personaje es Boris, un intelectual que fue nominado en su día a Premio Nobel de Física, con lo cual digamos que tiene un nivel intelectual alto, un misántropo, absurdo, y no tan absurdo, pero absurdo lo que hace más que otra cosa, y que ha llegado a unas conclusiones y a unas reflexiones sobre la vida en las que piensa que él está por encima de la media de la especie humana, y se considera que los demás son poco menos que una pandilla de gusanos que no entienden por qué están ahí, ni qué es la vida, ni nada. Eso, digamos que es el contrapunto a todos los personajes que os han contado ellos, porque ellos vienen del profundo Texas y él vive siempre en Nueva York, en el Bronx, y ha llegado a la conclusión de que quiere vivir solo, ha vivido una separación de su mujer, incluso un intento de suicidio, porque todas estas reflexiones le evocan a ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Y todo esto nos sirve como contrapunto a los demás personajes, donde se van encontrando en Nueva York, en el Bronx, se van encontrando, conforme van buscando a su hija, se van encontrando a sí mismos y van dando la muestra de lo que son en realidad, y mejor sitio que Nueva York como para
para dejar que eso salga, pues todos se van transformando para bien, se van encontrando a sí mismos, excepto a él, que va siendo víctima de sus propias reflexiones y consejos que da constantemente a Melody, a la que conoce casualmente en un paseo nocturno recién llegada, o en unos días que lleva en la ciudad ella, creyendo que Nueva York es una ciudad que acoge a todo el mundo y que da oportunidades a todo el mundo, y lo que puede hacer es engullirte perfectamente y destrozarte en una semana. Y se la encuentra en un paseo nocturno porque la pobre está a punto de desmayarse, muerta de hambre, y él, en contra de sus principios, accede a que suba a su casa un par de minutos para darle algo de comer y que siga su camino. Y bueno, lo que son 2 minutos, él no entiende por qué se va convirtiendo en 2 días, 2 semanas, 2 meses. Se queda instalada en su casa porque él no hace más que echarla y ella no hace más que quedarse. Y entonces, claro, llega un momento que en ese tiempo se produce entre ellos una relación, que aunque son absolutamente... no tienen nada que ver el uno con el otro. Ella es pura inocencia, es muy naif, no tiene, incluso académicamente no tiene ninguna preparación, porque sus padres se han preocupado más de que la niña sea mona y desfile bien que a que tenga una escolaridad como Dios manda. Entonces, claro, el abismo es tremendo, no solo a nivel de edad, sino a nivel de que su ingenuidad él le apabulla, o sea, le crispa incluso. Pero bueno, como se dice, el roce hace el cariño, y sin darse cuenta la tiene instalada en su casa y se produce esa relación en la que termina casándose, él ante su asombro, y hasta que llegan los padres a rescatarla, que se va asombrando más de ver cómo son los padres. Bueno, y eso más o menos lo que da lugar es a una comedia, se podría decir que basada en la idea de Pigmalión, en la que él podría haber hecho perfectamente de profesor Higgins, instruyéndola y preparándola para una vida moderna y en un sitio como Nueva York, pero claro, se da cuenta de que intelectualmente no hay ningún punto de conexión, es imposible. Pero bueno, no hace más que aconsejarla y se ve envuelto en esa situación. Esto da lugar a una comedia con situaciones, por los contrapuntos de los personajes, por situaciones muy, muy, muy divertidas, muy de comedia, siempre con el sello de Woody Allen, que no solamente se limita a escribir una comedia con un argumento más o menos que nos puede resultar conocido, sino que, bueno, su sello siempre va más allá, en su ironía, su sarcasmo, su crítica a las cosas que ya conocemos de él, como puede ser la religión, la política, etcétera. Eso Boris lo hace desde el principio. Ahí, nada más empezar la función, se dirige al público porque él es el único de los personajes que ve al público, sabe que haya venido a verlos y que vienen a ver su historia, y ellos no saben de qué habla, no le entienden, pero se dirige ya al público para hacerles toda una exposición de cómo es, y ya les advierte que no cae bien, que no es agradable, y que si buscan pasárselo bien, que se vayan a que les den un buen masaje de pies o lo que quieran, porque ahí no tiene nada que hacer. Esto lo hace porque no le importa caer bien o mal. Boris es así. Lo que pasa es que, claro, eso roza muchas veces lo patético, ¿no? Y lo que decía, que llega a ser víctima de sus propios consejos, de sus propias reflexiones que proyecta en otros. Y bueno, los demás se van rescatando, van encontrando su vida, se van encontrando a sí mismos, y él se va encontrando como va cayendo en lo menos que podía esperar, que es en lo que ya él tiene claro en la vida. Pero bueno, todo esto envuelto en unas situaciones muy divertidas, muy, muy de comedia y muy Woody Allen. Y yo creo que más o menos solo nos falta que vea, cuente el resto. Yo voy a ser muy breve. Que es cuando ya es el terremoto del final. Yo interpreto a 2 mujeres de la vida de Boris. A la vez. Una arranca Es la increíble. historia y una la cierra. Y coincide un poco con el viaje que hace Boris en la función. O sea, yo creo que empieza muy intelectual y acaba muy emocional, casi en un mundo de magia. Que yo creo que es un poco lo que quiere decir Woody Allen en esta función, ¿no? Que la magia existe a pesar de todo. Y todo envuelto pues con esa acidez, ese sentido del humor que te va colando la crítica por debajo. Y creemos que es una adaptación bastante buena de la película, porque adaptar una película siempre tiene mucha dificultad en teatro.
y creemos que está muy bien. A nosotros nos gusta mucho, ya nos contaréis. Es bien, es verdad que viendo la película, yo no la conocía la película cuando se estrenó, y cuando Pedro Larrañaga, el productor, me dijo que la viera hace unos años, porque creía que había una buena función de teatro. Yo siempre pensé que iba a ser mejor la función de teatro, no porque la hiciéramos nosotros. Que también. No, pero porque ya viendo la película es un personaje que se dirige a cámara, hablando al público, y esto en teatro es mucho más eficaz, ¿no? Que el actor le mire y les está viendo las caras, no les involucra, no les incomoda, pero sí les va contando y va viendo sus reflexiones, y eso es muy, muy teatral. Si estás en la medida justa, pues no corres peligro de que se vuelva contra ti, no les comprometes, pero sí se lo estás contando en primera persona. Y yo cuando vi la película digo, esto en teatro tiene que quedar mejor. Consistía luego en respetar la parte nuclear de la historia, que no se perdiera al pasarla al escenario. Y bueno, yo creo que eso está perfectamente respetado, y además con una dirección como Alberto Castillo Ferrer, que es un enamorado de Woody Allen, lo ha visto todo, lo conoce todo, incluso textos que nadie conoce, lo sabe. Entonces todo lo ha envuelto de un aroma muy, muy de Woody Allen, y eso favorece mucho que no se desconecte la gente con que está viendo un texto y una historia de Woody Allen. Porque ya en la película no la interpretó él, la interpretó Larry David, cosa que a mí me tranquilizó mucho, porque si no parecía que tenía que salir con unas gafas de pasta, aunque no nos parezcamos nada. Y el hecho de que la hiciera otro, pues ya, bueno, digamos que era una versión, pues ahora hacemos con nosotros otra con otro actor.